qué bendición es esto. Parece que solo fuese algo pasajero, algo así nomás, pero cuando analizamos y entendemos el trasfondo de todo esto, nos damos cuenta que Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. El hecho de que usted esté acá es un milagro ya del Señor. Él es el que está con nosotros, Él es el que está levantándonos, Él es el que está obrando todo el tiempo. Como digo, y a veces parece que nada pasa, pero ahí está el Señor, porque el Señor es fiel. El Señor es un Dios de amor que su amor sobrepasa sobre todo, y ese amor tan grande lo refleja ahí en esa cruz, donde Él murió prácticamente por nosotros. Así que bienvenido a este tiempo, y quisiera orar, pedirle al Señor que en este momento nos dé mucho discernimiento, que podamos asimilar la palabra, que podamos llenarnos de su palabra, y que con esta palabra que viene del Señor seamos edificados y que vivamos conforme a su voluntad. Señor, quiero rogarte por este tiempo y agradecerte también porque tú estás aquí con nosotros, y sí pedirte que tú pongas esta palabra, esta verdad en nuestras mentes, nuestros corazones, que tanto necesitamos. Hemos sido instruidos, Señor, en este mundo, en todo lo que abarca este sistema, pero tú, Señor, un día viniste a rescatarnos, nos salvaste, tú nos sacaste de este mundo, como dice tu palabra, y aunque ya no somos de este mundo, estamos aquí, pero para ser sal y luz en este mundo, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a hacer prácticamente lo que tú quieres hacer con nosotros, a cumplir sus planes y propósitos divinos y eternos en cada uno de nosotros. Y hoy, pues que estamos aquí, Señor, que tú bendigas esta meditación, este mensaje, predicación de tu palabra. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. No sé si ustedes en algún momento han experimentado, sobre todo los que conducen o han estado en un vehículo, cuando en un cierto momento no cogen los frenos. Yo no he experimentado, y solo de pensar me hace, no sé, yo ya pienso en muerte, destrucción. Terrible esta situación, ¿sí? Y complicado, lo que puede generar todo lo que es un carro sin frenos. Yo quiero un poco comparar con esto con lo que es nuestra boca, nuestra lengua. Si bien es cierto, por un lado, qué bendición poder comunicar, qué bendición poder alzar nuestras voces en alabanza a Dios, cantando, comunicarnos unos con otros. No sé si usted ha agradecido al Señor por su lengua. ¿Es una bendición o no? Claro, si no, estaríamos mudos, como mudos. Pero gracias a Dios que podemos hablar, ¿no? No tenemos esa discapacidad. Más bien, que bueno, es una bendición. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la lengua, que es una bendición, se desenfrena? ¿Qué pasa? Es el tema de esta mañana, sí. Vamos a ver ahí cuando la lengua se desenfrena. Y vamos a leer, claro, Santiago, el mejor texto que podemos encontrar en la Biblia con este tema es Santiago capítulo 3. Y le invito a que abra sus Biblias, y ahí vamos a leer estos 12 primeros versículos del capítulo 3 acerca de este gran tema de lo que es la lengua. Bueno, yo tengo aquí la versión NBI y espero que usted pueda seguir esta lectura de la Biblia. Bien, vamos a leer entonces Santiago capítulo 3 del 1 al 12. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa.
También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente de agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Bueno, como dije, este es un texto muy claro, muy específico en cuanto a lo que es la lengua en el ser humano y parece ser, y estoy muy de acuerdo porque soy un ser humano más redimido por el Señor y sé lo que es la lengua, y por eso el Señor con justa razón lo pone acá para mostrar de una forma más clara, más precisa del problema de lo que es la lengua en el ser humano y cuántas cosas se puede generar destructivas en esto. Y como digo, es muy específico. Entonces, cuando la lengua se desenfrena, piense por un momento lo que les dije al inicio: si un carro se desenfrena, qué tragedia, qué desastre. Pero yo creo que al comparar esto, cuando la lengua se desenfrena, tal vez es algo que causa más daño, más destrucción que un carro sin frenos. Y vamos a analizar un poco esto. Y entonces saqué unas 3 cosas para considerar. Considerar esto. Si la lengua en realidad, como dice aquí el Señor, es como un infierno, dice es algo como un veneno mortal, así lo califica el Señor, y donde hay bendición, o se bendice con la lengua y con la misma se maldice y de todo, sí que es complicado, les digo, esta situación, muy difícil. Entonces, veamos qué podemos entender de este texto para ponerlo o para aplicarlo en nuestro diario vivir, y que nuestra lengua en verdad sea controlada, que no se desenfrene, porque esto va a generar mucha destrucción. Entonces, en primer lugar, cuando la lengua se desenfrena, vamos a considerar el peligro que está detrás de la lengua. Considerar que nuestra lengua es muy peligrosa, ¿sí? Así lo veo yo. Y empieza diciendo en el capítulo 3, donde nos dice que, hermanos míos, dice, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Se refiere a maestros de la palabra del Señor. Ahora yo soy, por la gracia del Señor, aquí estoy, un maestro que está enseñando las Escrituras. Y dice que no deberían muchos pretender ser maestros. Dice, porque, como ustedes saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Qué significa esto? Dice que si yo estoy enseñando la palabra, voy a ser juzgado con más severidad. Entonces, para algunos dirían, entonces, si es así, mejor yo no voy a aprender la Biblia, peor enseñar, no quiero ser juzgado de esa manera. No se trata de eso, más bien el Señor nos pone en alerta y quiero explicar un poco de esto. Sí, considerar el peligro. En primer lugar, la importancia de lo que es la madurez espiritual. En otras palabras, podríamos decir aquí cuando hablamos de considerar esto, el peligro y la importancia de la madurez, es que el Señor quiere que maduremos, sí, pero que cuando usemos nuestra lengua, nuestra boca, hablemos con criterio y debe ser con criterio bíblico, con criterio de las Escrituras. Así tiene que ser, ese debe ser nuestro objetivo como cristianos, madurar espiritualmente y usar bien nuestra lengua. Entonces, cuando dice aquí que a los maestros serán más juzgados, eso quiere decir que si yo estoy aquí transmitiendo la palabra, yo tengo que ser lo más preciso que sea con las Escrituras, porque puedo usar mal mi lengua. Puedo estar diciendo cualquier otra cosa menos lo que el Señor quiere decir a su iglesia, a su pueblo. Entonces, por eso dice que si yo me pongo acá al frente, o si el Señor me pone acá, entonces sí tengo que ser muy cuidadoso, tengo que tener mucha madurez espiritual y hablar con criterio
sobre todo cuando se trata de hablar las cosas de Dios. No voy a decir cualquier cosa aquí porque la Biblia me está advirtiendo, yo seré juzgado y tengo temor, tengo esa reverencia a Dios. Bien, por ahí empieza mencionando el Señor en cómo se debe usar bien la lengua, cómo debemos expresar las cosas de Dios. Y aquí el versículo 2 dice, no, todos fallamos mucho. De acuerdo, así es, no podemos decir que somos perfectos. Dice, si alguien dice nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, pero no hay perfectos. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Sabemos que prácticamente todavía somos debilitados en muchas cosas, pero aquí estamos, como dije al inicio, por la gracia de Dios, y el Señor está haciendo algo grandioso en nuestras vidas, pero estamos en ese proceso, y quizá este estudio, esta predicación sea un granito más de arena para que usted pueda ser edificado, para que usted pueda entender más el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, por eso estamos acá también. Considerar, repito, el peligro de lo que es la lengua en nosotros, la importancia de la madurez. El apóstol Pablo, con respecto a esto, nos dice que en 1 Corintios 2:6, en cambio, dice, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con sabiduría de este mundo, ni con los ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Bueno, aquí me llama mucho la atención esto de lo que dice Pablo, que los cristianos ahora debemos hablar con mucha sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque si no hay esa cierta madurez, poco difícil podernos entender, y sobre todo cuando hablamos de las cosas espirituales. Entonces el Señor como que presiona, acelera, está ahí constantemente para que sus hijos, su iglesia, maduren. Maduren, claro, en el tiempo del Señor. O sea, tenemos que ir desarrollando esto. Pero no sé exactamente cómo ha llegado hasta aquí usted, cómo está esta situación, pero sepa que ese es el propósito de Dios, que usted alcance madurez espiritual. Y cuando alcanzamos esto, parece que nuestra lengua sí va a ser frenada. Tal vez esto es lo que va a poner un freno también a nuestra lengua. Siguiendo el versículo 3 al 6, vamos a ver, ahí se adentra un poquito más, pone el ejemplo de este caballo o el freno del caballo, el timón en el barco, y también pone esa pequeña chispa que puede incendiar todo un bosque y puede generar mucho daño. Van tres ejemplos, tres cosas que usa aquí Santiago para mostrarnos primero cuán grande es la lengua y cuán peligrosa también es en ese sentido. Entonces vamos a ver aquí en el versículo 3 al 6 ese poder destructivo de la lengua. Empieza mencionando ahí, como digo, con este caballo que se pone ese freno. Y claro, si conocemos un poco de lo que es este animal, el caballo tiene mucha potencia, mucha fuerza, ¿sí? Incluso los motores y todo se mide en caballos, dice, de fuerza, ¿sí? Y lo toman como relación porque es para mostrar la fuerza que tiene este animal. Entonces, ¿cómo se lo doma? ¿Cómo se lo puede tener el control en el caballo? Es a través del freno, ese freno que se lo pone en la boca, ese fierro que está ahí atravesado. Entonces, imagínense, ese fierrito lo ponen en la boca y prácticamente el caballo es controlado. Interesante, y lo compara así con lo que estamos hablando del tema de la lengua. Porque si un caballo se desenfrena, ¿han escuchado esto? También el caballo se desenfrena o se desboca, dicen, ¿no? Los que conocen de esto de los caballos, es cuando no obedece al freno. Entonces un caballo desenfrenado puede ser de mucho peligro y puede generar muchos daños, sobre todo para el que está ahí sobre el caballo. Y Santiago lo pone como ejemplo para mostrar cuán peligroso es todo esto. Bien, lo pone el barco, pero yo puse aquí poder destructivo. También yo puedo poner muchas ilustraciones más. Imagínense si yo tengo una represa, está un gran muro de concreto y sigue llenando de agua, en este caso lleno agua, y esto es muy, muy grande, y en un cierto momento se debilita por la fuerza del agua y esto se rompe, una represa. ¿Qué pasa?
con todo esto, cuando una represa se destruye y está lleno de un líquido, de agua, esto va a generar mucha destrucción a su paso. Y eso es irremediable. ¿Cómo otra vez volver a lo que era antes? De pronto hizo quebradas, lo que sea, ya dañó todo lo que estaba a su paso. Esto también puedo comparar con lo que es la lengua o el desenfreno de la lengua. ¿Cómo puede desbocarse y cómo puede generar daño y destrucción a su paso? Y por eso lo pone aquí como ese pequeño fuego, un pequeño fósforo, una chispa que puede incendiar un gran bosque. Y hemos visto tal vez en videos en forma real cómo esto es imparable. Vienen todos los bomberos a apagar y no pueden controlar hasta que al final pues ha consumido todo y ahí se apaga por sí solo cuando ya no hay más que destruir. Ahí se apaga el fuego. Eso es como compara aquí el Señor la lengua. Como que es incontrolable y hace daño y daño y daño y no hay cómo parar. Parece nada, ¿no? Lo que es la lengua, pero el Señor sí sabe y puede describirlo de esta manera. Y por eso también en Proverbios capítulo 18, 21 nos dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Dos cosas que se pueden encontrar en la lengua: vida o muerte, ¿sí? Y hablando un poquito de esas pequeñas chispas, como ese fósforo que puede hacer tanto daño, ¿sí? Hectáreas de bosques que puede incendiar y quemar lo que encuentra a su paso. Yo me empecé a cuestionar y a preguntar, ¿qué será para nosotros esas pequeñas chispas en la lengua? ¿Cómo es que puede generar tanto daño la lengua solamente con una chispa? Ejemplos de esto, ¿no? Ejemplos de esto. Usamos así la lengua cuando estamos con alguien en una conversa y un poquito sube el tono y de pronto decimos, ¿sabes qué? Eres un tonto. Para mí esa es una chispa que va a generar destrucción. ¿Y qué tal si le dices, ¿sabes qué? No solo que eres un tonto, tú no vales para nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo estoy usando la lengua? Está desenfrenándose. Y no solo esto, aquí tampoco quiero decir las palabras que a veces uno se escucha, se usa en ese tono ya. Ahí una lengua desenfrenada. Eres un tonto, no vales para nada. Ojalá no hubieras nacido. No tienes remedio. Desearía que no hubieras nacido. Eres una desgracia. Disculpen estas palabras, ¿no? Eres igual que tu padre. Y así empieza a desenfrenarse la lengua. Esto es el inicio, ¿no? Este es el fósforo que se enciende. Y de ahí, ¿quién le controla? ¿Quién le puede parar ante todo esto? Y luego empezamos con esto, eres, y eres. Híjole, y no paramos. Hasta no ver acabada la persona, ¿no? Y no solo la persona, puede ser que destruyamos matrimonios, hijos, familias, sociedades enteras, iglesias. Se puede destruir con todo esto, ¿no? La lengua. Lo que en algún momento hablábamos también de lo que es el chisme. Por aquí se genera todo esto, ¿no? Y alguien decía, ¿no? Como a manera de una pequeña encuesta, decía, ¿qué tal si se tendría que pagar $10 por las palabras amables, por las palabras que edifican? Pero también, ¿qué tal si cada vez que esa misma persona que va a recibir $10 porque dice palabras edificantes, pero también si dice malas palabras o usa mala lengua, cada vez que use mal, tiene que pagar $10? Entonces, ¿qué piensan en un día, en una semana? ¿Ganaremos o perderemos? Vamos endeudados para toda la vida, dijo. Mejor que no hagan eso, ¿no? Tal vez sí nos salga la cuenta en rojo, saldo en rojo, que tenemos que pagar. Porque lo que quiero decir es que parece que usamos más la lengua para mal que para bien. Y como cristianos yo creo que sí deberíamos reconsiderar o considerar esto y tiene que cambiar esto, porque no es que vamos a pagar o vamos a recibir dinero. Aquí se trata de honrar a nuestro Dios, al que nos dio en primer lugar la lengua y al que nos
rescató de la maldición, de la condena por el pecado. Se trata de Él. Entonces, no se trata, bueno, puse como ejemplo, no se trata de que me paguen o me cobren, pues deberíamos hacer cambios, mejorar en cómo debemos hablar, cómo debemos usar nuestra lengua para la honra y la gloria de ¿quién? De nuestro Dios. Ahí la cosa va a cambiar. Entonces, porque este es un poder destructivo que tenemos ahí en nuestra boca, que se llama lengua. Bueno, en primer lugar, considerar el peligro de lo que es la lengua, pero también en segundo lugar hay que considerar su dominio. La lengua parece que domina a la persona. Bueno, lo que dice ahí es como ese timón, o sea, en el barco, ¿no? Abajo del barco hay algo pequeñito que el timón solo gira y lo que eso se mueva, por ahí le dirige a un barco tremendo, ¿no? Así es la lengua. Parece que a veces domina la lengua todo el cuerpo. No es solo la boca, sino que lo domina. Tiene un poder tan grande la lengua ahí para mal, sí, en este caso. Entonces sí hay que considerar su dominio. Por eso el versículo 7 y el 8 dice: el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, reptiles, bestias marinas y de todo. Pero dice, pero no puede domar la lengua. Yo me puse a pensar un poco, digo, ¿y ahora? El Señor dice que el hombre es capaz de hacer todo, pero la lengua no puede controlar. Yo digo, ¿qué cosas? ¿De qué estamos hablando? Parece inofensiva la lengua. Pero el Señor dice, el hombre es capaz de todo, pero la lengua no puede. ¿Y ahora? ¿En qué quedamos en todo esto, no? Entonces, yo pensé en dos cosas aquí, ¿sí? Con respecto a lo que estos dos versículos, cuando puse considerar su dominio, cuando la lengua, claro, se desenfrena. En primer lugar, vamos a ver la capacidad del hombre. Dice aquí que el hombre es capaz de domar todo, absolutamente todo. Y es que hay una característica de nosotros los seres humanos, de que según Génesis 1:26 dice que nosotros los seres humanos, hombre y mujer, en ese momento que fueron creados ¿a qué? A imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Entonces, prácticamente ese es nuestro contexto como seres humanos, ¿sí? Criaturas creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces tiene una capacidad el hombre extraordinaria, pero aquí hay una cosa, hermanos, pero está afectada por el pecado. Nuestra naturaleza, sí, que fue original, creada a imagen y semejanza, tiene un problema, y un problema grave, que estamos contagiados por el pecado, y el pecado en sí es lo que prácticamente, hablando de la lengua, lo desvía, lo distorsiona completamente. Ya me puedo imaginar ahí en el huerto de Edén, cuando el Señor creó a Adán y Eva, antes de la caída, antes de que entre el pecado por la desobediencia. Ya me puedo imaginar estos dos seres humanos, hombre y mujer, hablando de una manera perfecta, usando 100% bien la lengua, comunicándose bien con Dios, entre ellos, edificándose por las palabras que salían, tanto del uno como el otro. Quiero imaginar un poco cómo es esto, porque no puedo imaginar de una manera completa, porque soy pecador, porque no entiendo muchas veces por justamente esto, por la situación en la que tenemos, que somos pecadores. Y es el pecado en sí lo que genera, en este caso a la lengua, a desenfrenarse. Por un lado, la capacidad del hombre, dice que ahí puede domar todo. Y de hecho, hermanos, somos conscientes a estas alturas que hemos llegado, siglo XXI, cuántas cosas que el ser humano ha podido diseñar, ha podido hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología, con la ciencia, con la medicina. Cuánto avance ha tenido esto, que es impresionante en el siglo donde estamos. Pero es el ser humano con esa mente que Dios puso. Pero al mismo tiempo esa mente que puede ser capaz de hacer tantas cosas, con esa misma mente de un científico, lo que sea, puede usar mal la lengua y destruirse él mismo y destruir a los demás, a pesar de que tiene una mente brillante en la ciencia, en la tecnología. También va a desenfrenarse en la lengua. Entonces, tiene la capacidad, de esta manera, el hombre, sí, pero también hay una cierta incapacidad. O en otras palabras, los seres humanos somos discapacitados en esto.
Yo les dije antes, todos podemos hablar, qué bueno, qué bueno. Si no, pues imagínense, no tenemos esa discapacidad. Pero aquí estamos conscientes de que sí tenemos una incapacidad o una discapacidad para domar a la lengua. Ya. El Señor Jesús nos pone en Mateo 26:41, dice que el espíritu está dispuesto, correcto, estamos de acuerdo en todo lo que entendemos. Sí queremos controlar nuestra lengua, queremos cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de usar correctamente las palabras, queremos hacer cambios, estamos dispuestos, pero el Señor dice, pero ¿saben qué? El cuerpo es débil, como que el momento de la práctica fallamos. Aquí estamos escuchando, nos estamos alimentando, tarde quizá va a tener un conflicto, algún roce con alguien. ¿Cómo va a usar su lengua? ¿Qué va a decir? ¿Va a usar palabras de edificación o palabras para destruir? ¿Cómo es esto? Pero aquí estamos para ser instruidos, y es que aquí me encuentro con algo, y esto es para mí lo más importante. Cuando veo la capacidad y la incapacidad del hombre, aquí es donde Jesús pues hace toda su obra, no es nuestra obra. No podemos nosotros domar la lengua, pero sí Jesús puede ser el freno en nuestra lengua. Es Jesús. ¿Cómo es esto? Es que cuando nosotros nacimos aquí, nacimos ya con esa incapacidad, ya creados a imagen y semejanza, pero somos pecadores, y Jesús vio esa debilidad. Conoce de cerca toda esta situación, a veces se pone esta palabra, esta desgracia en nosotros, porque por el pecado nos dificulta todo esto, y no solo el saber domar la lengua, sino que por el pecado sabemos que estamos condenados por toda la eternidad. Y Jesús viene a solucionar todo esto en la humanidad, y carga en la cruz ahí toda nuestra culpa, todos esos pecados incluso generados por esa lengua desenfrenada. Jesús cargó en la cruz y se hizo maldición por nosotros. Es lo que dice la palabra: maldito todo el que carga es muerto en un madero, o carga ese madero. Él se hizo maldición por nosotros. Y esto hay que entender, hay que considerar esto, y Él empieza una nueva obra en la persona, en el ser humano, sí, con esa incapacidad. Empieza cuando reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce el mal uso de la lengua, como sea, se arrepiente y reconoce que Jesús es el Señor y Salvador que necesita. Ahí dice el Señor que empieza a regenerar nuestro cuerpo, nuestro ser. Es ahí donde el Señor prácticamente empieza a hacer una obra grandiosa y eterna en nuestras vidas, a través del Evangelio, a través de las buenas noticias que Él nos dejó ahí escritas en la palabra. Entonces, prácticamente ahí empieza todo esto. Entonces, como dice Santiago, que nadie puede domar la lengua, yo creo que con la ayuda del Señor Jesús en nosotros, como Señor y Salvador, nuestra lengua sí va a ir siendo frenada, va a ir siendo controlada, porque Jesús prácticamente es el que ahora va a tomar el control, no solo de nuestra lengua, sino de todo nuestro ser, nuestra mente. Y es que prácticamente, yo estoy hablando aquí, ¿sí? Están saliendo palabras, estoy usando mi lengua, pero prácticamente todo lo que estoy mencionando viene de la mente, del cerebro. Es ahí donde prácticamente se está formulando, y lo que hace la lengua prácticamente es transmitir lo que está en la mente, lo que está en mi corazón. Entonces prácticamente el Señor viene a regenerar nuestra mente, a darnos un nuevo corazón, y nos transforma, y entonces nuestra mente es otra. Y entonces pues, si es así, nuestra lengua también tiene que tener otra dirección, ya no desenfrenada como estamos viendo. Entonces ahí es donde para mí es lo más importante, el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Es que cuando estoy hablando de este dominio, vean cómo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cómo la lengua domina en esto, ¿sí? Ahí estaban un par de personas, un hombre y una mujer, creo que seguramente estaban en una sala, no sé, esperando algo, pero era un hombre que estaba muy borracho,
Y ahí la señora empieza a insultarle, borracho tal, borracho no sé cuál, usando la lengua de esta manera, ¿sí? Y el borracho está escuchando y después él también usa su lengua y le dice, ¿sabes qué? Eres una mujer fea, le dice, ¿no? Y él dice, es que tú eres una fea porque mañana a mí se me quita ya la borrachera y tú vas a seguir siendo fea. Entonces, y esta señora es un poquito más picada ahí y sigue, esas son las chispas, ¿no? Y bueno, ella sigue un poco ahí, dice, si yo fuera tu esposa, yo te pondría veneno en el café. Entonces él dice, y si yo fuera tu esposo, me tomaría ese café. Bueno, la lengua destruye, ¿no? Sí, nos puede matar de esa manera. Y así solamente discusiones pero en nuestras casas ya no pasa esto, ¿no? Ya no usamos por un acaso, os quítese, no para nada. Sí, bien. Sí, que no estemos dispuestos a tomarnos el veneno, ¿no? Hermanos, usemos bien la lengua porque nos puede dominar. Nosotros, con la mente ahora que nos da el Señor, tenemos que dominar la lengua, ¿sí? No usar de esta manera. Bien, seguimos un punto más. Lo último es que hay que considerar el engaño. También nos puede engañar, claro, si nuestra mente no está conectada con el Señor, fácilmente nuestra mente se va a dejar engañar y la lengua saca cualquier cosa. El versículo 9 al 12, imagínense lo que dice aquí. Con la lengua, verán cómo es el engaño, ¿no? Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto lo hace énfasis el Señor. Dice, hermanos, esto no debe ser así. ¿Cómo es posible que, yo les di la lengua, les di una bendición a que ustedes puedan hablar, pero ¿cómo es posible que usen mal? Esto no debe ser así, dice el Señor. ¿Cómo pueden bendecir? El Señor dice, ¿cómo me pueden bendecir a mí? Y con esa misma lengua maldicen a sus prójimos. En la lógica y en la voluntad y en las escrituras, como sea de Dios, esto no calza. Así no funciona. Así no es. Y pone ese ejemplo después de esa fuente de agua dulce y salada. ¿Cómo puede ser de la misma fuente? No, eso no existe, dice el Señor. Entonces, para un cristiano, para alguien que conoce la verdad, que estamos con el Señor, dice, esto no puede existir, que con la misma lengua bendigas y maldigas. Contradicción total. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en este caso? ¿Estamos siendo engañados? Es que, en primer lugar, aquí yo lo puse, tiene que ver con la comunión con Dios, porque dice que con esa misma lengua bendecimos al Señor. Para mí, bendecir al Señor, o sea, imagínense, aquí estamos por mediodía, algo así, y todo esto empezamos este día domingo a las 7:30 de la mañana con el primer culto, los que vinieron a orar, sí, que buen tiempo para estar orando, luego alabando al Señor. ¿Cuántas cosas que hemos hecho ya en esta mañana? Con la lengua, hemos bendecido al Señor. Nos retiramos de este lugar, tenemos que seguir bendiciendo al Señor, con nuestros prójimos, la familia, lo que sea, hablando bien. Eso sería lo ideal, eso es lo correcto, eso es lo que el Señor pide, pero muchas veces parece que no está funcionando así. Por eso el Señor está recalcando y está diciendo, hermanos, está diciendo a los hijos de Dios, a los cristianos, hermanos, esto no debe ser así. Entonces, escúchenme, hermanos, ahora, cuando salgamos de aquí, que usted se lleve esto ya no debe ser así, ya no debe ser así, ya no debe ser así. Guarde esto en su corazón, esto es la palabra del Señor. Cambie su manera de usar la lengua con el poder que nos da el Señor Jesús. Entonces, en la comunión con Dios, Pablo lo muestra un poquito así, cuando él estaba hablando a los Gálatas. Sí que estas iglesias en Galacia al inicio fueron complicadas en ese sentido, y él lo dice de una manera bien directa, dura tal vez, ahí en Gálatas 6:7, dice, no se engañen, de Dios
nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, si el Señor ha puesto en nosotros esa lengua que debe ser para bendición y debemos usarlo así, entonces no se engañen, porque de Dios nadie se burla. Si usamos mal la lengua, prácticamente estamos haciendo de Dios, ¿qué? Una burla. Y esto no tiene que ser así. Por eso dice Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos ser burla hacia Dios. No, para nada. Entonces dice: cada uno cosecha lo que siembra. Claro, si nosotros estamos sembrando mal con nuestra lengua, hiriendo a las personas, diciendo malas palabras, lo que sea, a nuestros hijos o a quien quiera que sea, estamos sembrando. ¿Cómo va a ser la cosecha? Me pregunto. ¿Qué vamos a cosechar con una lengua desenfrenada? Solo imagínese qué va a ser la cosecha, ¿no? A su hijo le enseña malas palabras y le está insultando y le está diciendo horrores ahí cuando no le obedece, lo que sea. Usted está sembrando en su hijo todo esto, ¿no? Y no se sorprenda que después su hijo adolescente use las mismas palabras contra usted y contra los demás. Y vamos a reclamar, decir: hijo malcriado, ¿y dónde aprendiste esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y cómo así? Bueno, generalmente los hijos no nos dicen directamente, ¿no? No mencionan esto. ¿Qué es lo que no mencionan? Decir: esto aprendí de usted. Tal vez nuestros hijos son más nobles en ese sentido, ¿no? Bueno, un poco para que medite esto, en lo que es la comunión con Dios y cómo a veces nos burlamos de Dios y cómo sembramos mal. Y por último, es el trabajo en vano. Claro, si nos damos el trabajo de estudiar la Biblia, de orar, de congregarnos, de hacer muchas cosas para Dios, y si a la final terminamos usando mal la lengua, todo ha sido en vano. ¿Para qué? No nos sirve para nada. Y el salmista ahí pone un texto bien interesante en el Salmo 127, 1 y 2, donde nos dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño ¿a quién? A sus amados. Bueno, habría mucho que detallar aquí en este texto, ¿no? Pero solo quiero hacer énfasis en que puede ser que todo lo que yo estoy haciendo para bien, o para Dios, sí, si yo después uso mal la lengua, todo ha sido en vano. Trabajo en vano, desperdiciado todo. Y por eso el Señor dice: esto no debe ser así. Bueno, voy a mencionar una frase que por ahí encontré y no sé, me quedé pensando mucho en esto. Usted va a cuestionar también un poco. Alguien dijo de esta manera: la lengua es la única, escuchar bien esto, ¿no? La única herramienta que se afila con más uso. Sí, ¿me entienden esto, no? Porque la regla es que si yo tengo herramientas, o sea, mientras más uso, se me amollan como, o ¿cómo sería? Se desafilan. Bueno, y tenemos que afilar las herramientas, ¿no es cierto? Y bueno, la lengua dice que es la única herramienta que mientras más se usa, se afila más con el uso. ¿Cómo es esto? Me quedé pensando mucho. Esto no está en la Biblia, por un acaso, ¿no? Pero es como una ilustración. Sí, ya me puedo imaginar, o sea, que mientras yo más uso mal la lengua, sería, ¿no? En primer lugar, uso mal la lengua, yo me vuelvo más charlatán. ¿Sí me entiende, no? Soy lengua floja, no sé cómo a veces decimos, ¿no? Ese lengua larga, no sé, porque habla y habla, pero habla, disculpen, tonteras. ¿Sí? Entonces, como que se afila y habla, y habla, y habla, y no para de hablar, y bueno, así lo entiendo, pero del otro lado quiero entenderlo, que mientras más yo pueda entender esto, ¿sí? Yo hable mejor para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Qué? Hable mejor la palabra, lo exponga mejor, lo diga
como es. Yo quiero entenderlo de esa manera, no como el que no ha entendido la voluntad de Dios, que lo usa mal la lengua. Si nosotros somos conocedores de la verdad, que es Cristo y que Él está en nosotros, entonces usemos bien la lengua, que nuestra lengua se afile más, pero para el bien de los demás, para que esté bien fila, pero para usarlo bien, para que sea de edificación para los demás. Entonces, hermanos, yo puse aquí, solo saqué unos pocos versículos y lo puse así, porque la voluntad de Dios es esta. Claro, la voluntad de Dios en primer lugar es que no debemos desenfrenar nuestra lengua. Peor, con la misma lengua bendecir y maldecir. No, eso está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues bien, aquí algunos versículos para meditar un poco. Tratar con respeto a los demás. Dice, 1 Pedro 2:17 dice, den a todos el debido respeto. Empieza por ahí. Eso nos dice la Biblia, tenemos que respetar a todos, no importa quién sea, porque a veces como que tenemos o ponemos favoritismos, lo que sea, sí, no, es que no se merece, otro. Bueno, aquí nos dice que debemos tratar con respeto a todos. Esto para mí es usar bien la lengua. Respeto. Si nos ofenden, lo que sea, la voluntad de Dios es que demos debido respeto a todos. Respetar. Como alguien diría, si quieres que te respeten, respeta. Así sería, ¿no? Algunos lo ponen así la regla. Pero bien, aquí el Señor nos dice, no importa quién quiera que sea. Debemos aprender a respetar a los demás. Eso es poner freno a la lengua. También dice que el Señor que debemos hablar con la verdad. Efesios 4:25 nos dice, por lo tanto, dejando la mentira, es decir, cómo usamos mal la lengua, ¿no? Hable cada uno a su prójimo, ¿con qué? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esto, la Biblia, la palabra de Dios. Hablen con la verdad, tal como nos dice el Señor, así transmitan. Así tenemos que hacer para usar bien la lengua. Tal vez algo más, usar palabras que edifiquen. Eso sería lo que decía antes, ¿no? Esa herramienta que es que se afila más con el uso que es la lengua, sería para esto, usar palabras que edifiquen. En Efesios 4:29 dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esa es la cosa. Que todos los que nos escuchen sean de bendición. Espero que usted que está escuchando, que yo estoy diciendo palabras desde acá adelante, y esa ha sido mi oración y mi clamor al Señor, que si yo expongo desde acá, que lo que yo diga sea ¿qué? De bendición. Sino, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estoy acá? Si esto no genera ninguna bendición, ¿para qué? Porque dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Pero de igual manera, en su casa, sus hijos le van a escuchar, su pareja le va a escuchar, sus vecinos le van a escuchar, sus hermanos en la fe le van a escuchar, sus compañeros en el trabajo le van a escuchar. Que todo lo que usted diga sean de palabras que edifiquen, de edificación. Esta es la voluntad del Señor. No usemos mal la lengua, no desenfrenemos la lengua. También con la lengua debemos dar o infundir ánimo. Efesios 5:19 también dice, anímense unos a otros. Que nuestras palabras sean de ánimo. Espero también, otra vez, no se canse de esto que estoy diciendo, espero que de aquí lo que estoy mencionando también sea de algo de ánimo. Por lo menos algo. Que sea de ánimo para usted. Ese es el propósito también de hacer todo esto, ¿no? Usar estos espacios del día domingo para que usted escuche y alguien exponga la palabra, pero para que haya algo de ánimo, algo para edificarnos, como sea. Que no sea un tiempo de venir por venir religiosamente, ¿no? Tiene que ser para algo de provecho, o el Señor quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Por eso es estos espacios que nos da el Señor. Y también exhortar con autoridad. Tito 2:15 dice, esto es lo que debes enseñar, le dice Pablo a Tito. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Puede ser, sí, que
Que mis palabras a veces sean de exhortación, de enseñanza, de instrucción. A veces no, cuando es exhortación como que no queremos escuchar. Pero es necesario. El Señor dice que debemos exhortarnos unos a otros. Entonces, cuando exhortamos, usemos bien también nuestra lengua. Esto prácticamente es en parte la voluntad de Dios. Y la lista puede continuar. Yo puedo poner versículos y versículos aquí en cuanto a cómo usar nuestra lengua como creyentes, para que con la misma lengua no vayamos a maldecir a nuestros prójimos. Y así se contradiga todo esto, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, concluyo con esto. Cuando la lengua se desenfrena, el daño puede ser muy grande y muchas veces se vuelve incontrolable. Solo, escuche bien, solo con el poder del Señor Jesús, claro, se puede detener la destrucción devastadora de la lengua. Solo Él puede transformar nuestra mente para frenar la lengua. Ese es el freno que vengo diciendo. Y un versículo ahí para que lo guarden en su corazón, Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, aquí dice de palabra, todo lo que digan con su lengua sería, ¿no? Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Un versículo que nos puede ayudar muchísimo, pero apliquemos, vivamos con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, Él es el único, sí, en primer lugar, el único Señor y Salvador que necesitamos, pero ahora, hablando de la lengua, Él es el único, el que puede frenar a nuestra lengua cuando está desenfrenada.